Juan Diego, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a vos, Hans, por la oportunidad. Un placer. ¿Cómo estás? ¿Cómo te veo? ¿Cómo te trata la vida por ahora? Bueno, todo bien, con un poco de trabajo, digamos, tratando de sacar adelante nuevos proyectos acá en Costa Rica y, bueno, sobre todo también tratando de tener siempre un tiempo suficiente necesario para la contribución mínima por la lucha por la democracia y el cambio social en Nicaragua. ¿Y qué proyectos tenés en mente? Bueno, ahora estoy trabajando como consultor y abogado especialista con algunas organizaciones de derechos humanos y luego tengo algunos proyectos de investigación, más que todo en mi giro profesional, digamos, que tienen que ver con cómo podemos ahora comprender el sistema interamericano de protección de derechos humanos y la eficacia de sus resoluciones, teniendo en cuenta el caso nicaragüense. Sin embargo, vamos a ver, ahora, después del 3 de enero es mucho más complejo entender el derecho internacional, porque creo yo que estamos ante el fin de un paradigma en donde las reglas ahora están mutando a la ley del más fuerte, ¿no? Es decir, en este escenario de repartición hegemónica. Entonces, por un lado tengo algunos proyectos de investigación relacionados con eso y luego tengo la idea de desarrollar, ojalá en este año en el que estamos e inicio del próximo, una investigación por un tema que siempre me ha convocado, que tiene que ver con la genealogía constitucional de Nicaragua, principalmente en 1987 a la fecha, ¿no? Que es donde hemos tenido los grandes cambios constitucionales, una constitución que al final derivó en un derecho constitucional totalitario, que es el que ahora tenemos. Entonces, bueno, enfocado un poco en esas cosas. Juan Diego, ¿en qué momento de tu vida vos decidiste estudiar Derecho? Mira, lo que pasa es que yo vengo de una familia de abogados. Mi bisabuelo, para no irme tan largo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá y mi tío eran abogados. Entonces yo crecí en una familia donde, tanto en mi familia inmediata, en mi núcleo familiar, mi papá, mis hermanos, mi mamá, que entonces se hablaba de eso, ¿no? Porque mi papá trabajaba en eso. Y también de política, porque también mi papá hizo un poco de política. Y además, fuera de mi núcleo inmediato, con mis tíos también, porque bueno, mi tío era un gran abogado nicaragüense. Entonces, eso ya como que creo que uno lo trae en la sangre, fue parte de mis procesos, vamos a decir así, de socialización. Y entonces, sí, antes tenía opciones para estudiar. Uno, me gustaba mucho el periodismo, pero la crónica, ¿sabes? O sea, me gustaba mucho la crónica y siempre me gustaba un poco unas muy buenas crónicas deportivas, unos muy buenos hechos relatados. Pero bueno, como ya venía de una familia de abogados, como mi papá era abogado, etcétera, decidí estudiar Derecho. Entonces decidí estudiar Derecho en 2012, 13, una cosa así. Pero, porque bueno, mi papá era abogado, pero mira cómo es la vida. Si bien yo venía de una familia de abogados, dije, bueno, yo salgo de la universidad, estudio Derecho, bueno, está mi papá, está mi tío, etcétera, o sea que tengo un margen para hacer cosas. Pero mi papá se muere en el 2013. Entonces, cuando yo entro a estudiar Derecho a la UCA, mi papá ya se había muerto. Y luego de eso, mi tío se muere cuando yo estaba en primer año. Entonces, después de venir de una familia, mi abuelo ya había muerto 20 años, 10 y 12, 13 años atrás. Entonces, de venir de una familia de abogados, que se hablaba solo de eso, a no tener a nadie cuando estudiaba. Y ya no digamos cuando me gradué, ¿verdad? Pero bueno, esas son parte del curso natural de la vida con lo cual nosotros no siempre jugamos. Entonces, decido eso y tuve en la universidad grandes maestros, a quienes agradezco eternamente lo que me enseñaron. Por ejemplo, el doctor Cairo Manuel López, que acaba de morir la semana pasada, un notable abogado constitucionalista y administrativista, fue de hecho profesor de mi papá en la UCA en los 70. Luego profesor Gerardo González, que creo que este año debe cumplir un año de muerto también, y otros grandes profesores que tuve en derecho laboral, en derecho procesal, en derecho administrativo, lo cual digamos me dio una base jurídica sólida, además de que sí, tengo dos grandes pasiones en mi vida, además de el derecho y la política, entonces siempre he sido bastante estudioso y eso yo creo que me permitió aprender lo suficiente como para poderme desempeñar profesionalmente de una buena manera, ¿sabes? Juan Diego, ¿dónde estabas vos cuando estalló la crisis política en el 18? Fíjate que yo, dos cosas. Uno, yo tenía con un grupo de amigos chiquitos en Granada, tratando de organizar un movimiento de jóvenes, no teníamos ni idea de lo que se imaginaba él, idea organizativa, trató de decir. Teníamos un programita en una radio local y ahí hablábamos de cosas políticas.
el 18 de abril, muy puntualmente, yo trabajaba en una oficina en el Camino de Oriente. Claro, vi que la convocatoria de la movilización, 5:30 de la tarde en el Camino de Oriente. Y entonces salí de mi trabajo al Camino de Oriente, habíamos 30 personas. O sea, yo estaba ahí cuando empezó todo. 30 personas máximo. Y vi cuando llegaron 70 tipos en moto, con garrotes, con cadenas, con muletas, con tubos, con todo tipo de artefactos y empezaron a pegarle a la gente. Claro, yo me moví de ahí. Y luego yo fui a salir, me acuerdo, a la Centroamérica. O sea, usted cruzaba, ¿sabes? El Camino de Oriente y salí a la Centroamérica. Entonces salí a la Centroamérica y luego, cuando volví, había más gente. Eso me impresionó porque si bien antes del 18 había represión, te dispersaba, la gente no salía, bueno, había más gente. Y luego, bueno, llegaron los antimotines, dispersaron esa manifestación, yo me fui a la UCA, que fue cuando destruyeron la entrada, y luego de ahí, cuando destruyen la entrada de la UCA, yo me voy para Granada, porque siempre viví en Granada, vi que había un piquete en galerías, y dije, la cosa está cambiando. La cosa está cambiando, la gente está saliendo, hay represión, pero la gente sale. 3 piquetes en Managua durante 11 años de control territorial tan efectivo de la dictadura, dije, algo está cambiando. Y luego, y el resto es historia, dije, el 19 de abril yo fui a mi trabajo y bueno, presenciamos lo que vimos, la universidad, el UPOL y la UNA, la UNI insurreccional, y luego me involucré en el movimiento social que surgió en Granada. En distintas actividades, desde luego en el marco de la protesta social cívica, y ahí tratamos de hacer varias cuestiones. Bueno, y luego esto me llevó a involucrarme en organizaciones de la oposición, primero una organización que se llama Construimos Nicaragua, que es un colectivo muy pequeño de jóvenes, profesionales, alguna persona mayor, y luego que tenemos una propuesta de una constituyente, y a partir de ahí en la Unidad Nacional Azul y Blanco, organización pues, en la que milito. ¿Cómo empezaste en política? Estas son las antípodas, las antinomias de la vida, perdón. Mi abuelo había sido dirigente del Partido Conservador, había sido parte de algunas comisiones del partido, luego fue congresista, antisomocista inclaudicable, y mi papá también siguió eso, ¿no? ¿Cómo se llamaba tu papá? Mi papá se llamaba Jaime Barberena, mi abuelo Francisco Barberena Bendaña. Y entonces mi papá se organizó en el partido, interesante esta historia, porque mi papá fue contrarrevolucionario. Papá en el 83, 82-83 lo echan preso porque él trabajaba como asesor legal de la colaboración de la amistad Nicaragua-Wisconsin, que era con un grupo de misquitos en el Caribe Norte de Nicaragua. Lo echan preso por contra, no estaba involucrado en la contra, no tenía nada que ver en la contra, estuvo como 1 mes y medio preso. Y lo sacaron porque mi abuelo era amigo del que era entonces presidente de la Corte Suprema, el doctor Roberto Argüello Hurtado, que en paz descanse. Entonces se va para Miami. En Miami se involucra en la contra y bueno, empieza a trabajar con la contra. Luego cuando ya termina todo, mi papá vuelve como en el 92 a Nicaragua y se vuelve a organizar. Entonces, bueno, él era parte del Partido Conservador y fue concejal en el último gobierno conservador que tuvo la Municipalidad de Granada. Mi papá fue concejal y secretario del Consejo Municipal. Entonces, bueno, es parte de los procesos de socialización que uno tiene de pequeño, ¿verdad? Y esto me pasó a mí. Entonces luego y aquí son las antinomias de la vida, me organicé en el Partido Conservador porque, bueno, era la tradición familiar. ¿Qué edad tenías? Como 16, como 15, 16 años. Y entonces me organizo en el Partido Conservador en ese entonces, a propósito de la entrevista de Luciano, la otra vez, era Alfredo César, era vicepresidente, creo, el Chelo Bolaños era Alejandro Bolaños Davis era el presidente. Y estoy ahí como unos 2 años, 3 años en la Juventud Conservadora. Por supuesto, éramos 4 gatos, ¿verdad? O sea, no era... Es la realidad. Y ya me voy de ahí cuando vi todos los arreglos de Alfredo César, a quien lo conocí más o menos bien, a quien puedo dar crédito de su inteligencia, pero de su maldad también. Cuando Alfredo César empezó a pactar con el Frente para poder ser el diputado, entonces dije, no hago nada aquí, me voy, ¿verdad? Además de que yo podía estar militando en un partido como ese, sí, siempre he tenido un pensamiento muy liberal, muy liberal, es decir, que creo que las mujeres tienen derecho a decidir si abortan o no, por ejemplo, que creo que las personas del mismo sexo tienen derecho a contraer cualquier tipo de unión jurídica, por ejemplo.
Y bueno, a partir de entonces traté de organizarme con otros compañeros, de hacer algunas cosas, y bueno, todo esto me derivó, digamos, en mi actual involucramiento político. Digo, son antinomias de la vida, las contradicciones de la vida, porque bueno, si bien estuve en el Partido Conservador de Nicaragua, ahora soy, digamos, un activista que me considero de izquierda democrática, progresista y demás, que esto no es nuevo en la historia de Nicaragua. El tercerismo, por ejemplo, del Frente Sandinista estuvo conformado por una gente de clase media alta, que no es mi caso, pero que venía, digamos, del Partido Conservador y todo lo demás. Entonces te cruzaste de acera de la ultraderecha a la ultraizquierda, por así decirlo. O sea. Sin ser de extrema derecha, digamos, yo lo que hice fue entender que no estaba haciendo nada ahí, que no me identificaba con esos principios, con esos valores, a propósito que eso está de moda ahora, y que además era un partido que no era realmente un partido democrático, que no era realmente un partido de oposición, y por eso dije, bueno, estoy mejor no estando organizado. Ya vendrá un momento en donde vamos a tener que organizarnos. Y eso fue lo que hice. Esto siempre lo he dicho, siempre he dicho que milito en el Partido Conservador, que vengo de una familia conservadora, mi papá fue contra y todo lo demás. ¿Y qué te dijo tu familia cuando ven que el hijo mayor se va a la otra acera? O sea? Pues nada, yo no soy el mayor, soy el menor. Bueno. Sí, pero fíjate que no hubo mayor reclamo, ¿sabes? No. Quienes hacen WhatsApp o quienes no me reclaman, pero bueno, parte de las discusiones políticas cuando se ponen picantes son mis amigos que están acá, algunos de ellos de derecha, unos de extrema derecha, otros de derecha moderada, ¿verdad? Que me dicen, ya, vos traicionaste a tu tradición familiar, no sé qué, no sé cuánto, pero hasta ahí no es nada que no me ha generado esto, digamos, conflictos familiares, como si me ha generado conflicto familiar, por ejemplo, el ser un opositor a la dictadura, ¿verdad? Y tener familia que está cerca, muy cercana a la dictadura, ¿verdad? Eso, que son realmente lo que a mí me importa porque me toca, porque es mi familia, no vamos a dejar de ser familia y demás, ¿sabes? A propósito, ¿te ha tocado perder vínculos, perder amistades por temas políticos? Sí, perdí una amistad que yo recuerde en Nauca. Es una amiga muy cercana, muy inteligente, ahora no sé qué hace. Esta chavala éramos compañeros, hicimos nuestras prácticas profesionales juntos, pero de pronto, rompimos relación cuando vi que ella había comparecido como parte de aquella, que yo no sé si existe, aquella revolución que tenía el frente, y apareció defendiendo la dictadura, diciendo que todos los opositores eran golpistas y que lo que se quería era simular el golpe de Estado que había sufrido Evo Morales en Bolivia y en Nicaragua, ¿verdad? Y no volví a saber más de ella tampoco. Esa amistad y luego, claro, gente que conocía que está con el frente, que se quedó con el frente, pero con ellos no me interesaba porque no tenía mayor relación, son gente que conocía. Y luego sí, familiares cercanos. Sí, tengo una prima muy cercana, muy querida por demás, ¿verdad? Que sí tiene una relación muy cercana a la dictadura, muy cercana. Y bueno, yo digo, ella picha su juego, yo picho el mío, ¿sabes? Eso sí me duele mucho porque, bueno, somos al final primos hermanos, vamos a tener seguramente años, tanto ella, si sobrevive la dictadura y nosotros si pasamos la transición, seguramente nos vamos a volver a relacionar, ¿verdad? Pero a mí a veces me cuesta creer como gente inteligente, pueda estar tan involucrada o defender tanto a una familia que, igual o peor que el somocismo, ha pretendido, digamos, adueñarse, pero no solamente del país, sino de todas las dinámicas sociales, políticas de los y las nicaragüenses. Pero sí, me ha tocado, no como a otras personas que le ha tocado con su mamá, con su papá, con su hermano. No, a mí me ha tocado con una prima que hemos tenido cierta cercanía, pero no ni la mitad de lo que otra gente ha vivido, ¿verdad? Bueno, pero a fin de cuentas es un reflejo de la sociedad, o sea... Sin duda, de la diferencia, de la ruptura y sobre todo los retos de reconciliación que vamos a tener en los próximos años post dictadura. ¿Crees que va a ser difícil reconciliarnos precisamente por estas heridas que venimos cargando? Yo creo que la transición va a ser compleja, muy compleja, más compleja que la del 90. Y eso es que estamos hablando que en el 90 había una guerra que dio cuenta de 50.000 personas, supuestamente. Creo que va a ser muy complejo, creo que hay mucha polarización, hay mucho odio, muchísimo odio, porque
o sea, lo que hemos vivido es que se han revivido esos viejos rencores, entonces se acumula el rencor de los 80 que ya existía con el rencor y las diferencias que surgieron ahora, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos el reto de los que estamos en oposición entender de que van a haber sandinistas que van a ser parte de la Nicaragua post-dictadura, como hubo somocistas que fueron parte de la Nicaragua post-somocismo. Y que esos sandinistas entiendan de que van a haber nicaragüenses que se opusieron al orteguismo, que se opusieron a la dictadura, que van a ser parte de esa Nicaragua y seguramente con roles más o menos relevantes. Entonces tenemos que encontrar un punto de convivencia que nos permita además reconstruir pues nuestra memoria colectiva, nuestra memoria histórica, para evitar que todo esto para evitar volver al ciclo de la dictadura cada 25 años como nos ha pasado, por desgracia. A propósito, este tema siempre sale en esta entrevista. Van a decir que estamos en cruzada, pero necesito hacerte esta pregunta porque has tocado el tema. ¿Qué debe pasar con el sandinismo? O sea, hay gente que opina que debe desaparecer, que hay que exterminarlo, otros que no, que hay que darle la oportunidad. ¿Vos qué consideras? ¿Qué debe pasar? El sandinismo como institución partidaria no existe. Rosario Murillo, si existía cuando llegaron al 2007, Rosario Murillo acabó con él. El sandinismo como un conjunto de principios que abraza a un grupo de personas militantes, creo que sí existe. Creo que sí existe. O sea, que aquí hay gente que es sandinista. Excomandantes de la revolución, excomandantes guerrilleros que son sandinistas, que eso no se deja. Cuando cruzas una gesta como esa, una cosa que sí fui hoy y mañana no. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos sandinistas que están hoy en oposición y los que están en el frente sandinista y están ahí, vos decís algo interesante, están ahí porque no tienen para dónde irse, porque si se mueven los van a perseguir. Yo creo que tienen que ser parte de la Nicaragua venidera. Yo creo que el sandinismo no lo va a poder proscribir. Van a haber siempre otras manifestaciones políticas, otros movimientos políticos sandinistas en Nicaragua, como hubo otros movimientos políticos somocistas, como un partido liberal nacionalista, por ejemplo, luego del derrocamiento de la dictadura, luego de la transición del 90. O sea, el somocismo es una realidad, hay somocistas. Allá en la Florida hay un montón de somocistas, ¿verdad? Y yo creo que vamos a tener que aprender a convivir con ese sector del sandinismo. Los sandinistas que han cometido crímenes de lesa humanidad, que han obtenido grandes fortunas al amparo de la corrupción y el poder, yo sí creo que tienen que rendir cuenta, hay que llamarlos a que rindan cuenta por los delitos que han cometido. Y los otros sandinistas, pues yo creo que tenemos que tener la suficiente madurez, todos los nicaragüenses, para poder reconstruir nuestra sociedad, reconstruir el tejido social, porque el problema es que la dictadura y el totalitarismo triunfa, y tenemos que entenderlo, triunfa antes y triunfa después. Cuando nuestras relaciones humanas se rompen, cuando rompe el totalitarismo, las relaciones humanas, cuando rompen los tejidos sociales, porque triunfó. Entonces tenemos que buscar cómo reconstruirlo, evitar de que esa ruptura no sea, digamos, no sea irreparable, ¿no? Entonces yo sí creo que el sandinismo va a sobrevivir un sector del sandinismo a Daniel Ortega. Es más, un sector del sandinismo que hoy está con Daniel Ortega, que en algún momento los vimos vocales defendiendo la dictadura, deben de estar pensando cómo sobreviven hoy a la Chayo, cómo sobreviven a Ortega, en unas circunstancias muy complejas o de máxima vulnerabilidad que están viviendo en estos momentos. Hay gente que ha desertado de alguna manera del sandinismo, por ejemplo, los Payo Solís, etcétera, toda esta gente que viene de ahí, los Chino Enoc, por ejemplo, y existe un debate alrededor de esto, si son considerados o si deberían ellos ser considerados para ser parte de la oposición. ¿Vos qué crees? ¿Deberían, no deberían? ¿Se puede confiar en ellos, no se puede? Este es el debate como de los presos políticos, o sea que el debate si Bayardo Arce es preso político, si Humberto Ortega es preso político, yo voy a decir algo y voy a asumir el coste de mis palabras. Humberto Ortega era preso político, murió como preso político, y Bayardo Arce es preso político. O sea, está preso ahí porque la aprehensión tiene un factor de motivación estrictamente político, no otro. Y yo creo que sí, o sea, yo creo que el Chino Enoc hace oposición. A mí no me puede gustar la forma en la que él hace oposición, pero hace oposición. Rafael Solís hace oposición también, le habla a un sector, además que es bien importante eso, ¿verdad? Y yo no lo voy a defender por las cosas que cometieron, cada quien rinde cuenta por su acto, pero le hablan a un sector importante, al que no le puedo hablar yo. O sea, yo no le puedo hablar a un sector del sandinismo que está allá en Nicaragua, pero ellos sí le pueden hablar, ¿verdad? Sí le pueden
decir lo que significa ser preso político de la dictadura, ser perseguido de la dictadura por manifestar libremente tu opinión, ¿verdad? Entonces yo sí creo que son parte de la oposición, y creo que, a propósito de también una de las grandes discusiones, que nosotros no lo podemos juzgar. Yo no me puedo erigir como un tribunal, vos no te puedes erigir como un tribunal, o movimientos políticos como un tribunal, para decir estos son unos criminales de guerra, criminales de lesa humanidad. Pues tendrán que rendir cuentas ante un tribunal independiente, imparcial y competente, ante los que los llame a ellos a pues rendir las indagatorias suficientes sobre los delitos que hayan podido cometer. Hay gente que critica mucho a los medios de comunicación que le dan voz a estos personajes. ¿Vos crees que estos personajes deberían tener micrófono, deberían poder expresar sus ideas, o hay que censurarlos y olvidémonos de ellos? Fíjate que creo yo una cosa importante: sin disidencia interna política del Frente Sandinista va a ser muy difícil la transición democrática. Tiene que haber una ruptura interna por distintos factores, incluso por factores externos. Pero eso yo creo que es clave. Entonces yo creo que por eso es importante que esta gente pueda expresar su opinión. Es decir, yo no puedo decir, sí, yo tengo derecho a yo sí tengo derecho a que me entrevisten, a que me den un micrófono, pero no lo tiene fulano de tal, no lo tiene el Chino Enoc, no lo tiene Rafael Solís. O sea, yo no soy nadie. Es decir, si queremos construir una sociedad democrática, tenemos que tener vocación democrática y no censurar a nadie. Uno, es como que a un medio, por cierto, le digas que en la Nicaragua post-dictadura, o en la Nicaragua en el curso de la transición, no entrevisten, por ejemplo, a Ovidio Reyes, por ejemplo, o a Gustavo Porras. Yo estoy seguro que cualquier periodista serio, si a vos se te da la oportunidad de entrevistar a Gustavo Porras en un trance hacia la transición, lo vas a entrevistar y le vas a tener que hacer las preguntas tan difíciles como se las han hecho al Chino Enoc, como se las ha hecho a Pablo Solís, etcétera, ¿no? Entonces, creo que al final debemos de entender de que no habemos unos que estamos encima de otros. En este momento yo soy lo que creo que para derrocar a la dictadura, para salir de la dictadura, necesitamos todo, y hasta de las piedras a veces van a necesitar. Por eso yo los discursos polarizantes de un sector político de la oposición que dice: no necesitamos los que no tienen los principios y valores nuestros, no necesitamos a los de la izquierda, no necesitamos a los progresistas, solo nosotros los de extrema derecha o los conservadores o los trompistas vamos a salir. Eso es tan falso como pretender de que Daniel Ortega y la Chayo van a agarrar la maleta mañana y se van a ir sin mayor presión, ¿sabes? Me hablabas de justicia y rendición de cuentas. ¿Crees que crímenes cometidos en los 70, 80, mucho antes incluso por la dictadura de los Somoza, deban ser investigados? Y te pregunto esto porque han surgido opiniones que dicen que no, que eso ya prescribió, que ya hubo amnistías, y que bueno, que lo del 18 sí, pero que eso de atrás no. ¿Vos qué opinas? Bueno, dos cosas. En principio, los crímenes de lesa humanidad son inamnistiables e imprescriptibles. Es decir, pueden ser perseguidos siempre, no se extinguen por el paso del tiempo. Uno, y dos, por mucho que haya leyes de amnistía. Y Nicaragua tiene una tradición horrenda de amnistía, es decir, tenemos unas 53 leyes de amnistía en nuestra historia, 54 creo, la mayoría en los años 80, entonces pueden ser perseguidos y además gozan de jurisdicción universal. Yo creo que sí necesitamos investigar lo que pasó en los años 70, sí se necesita investigar lo que pasó, entre más atrás se pueda llegar mejor. Y quizás no para establecer imputaciones penales, es decir, no para establecer o imponer más bien responsabilidades penales, porque bueno, ¿a quién va a juzgar si ya seguramente el general de la Guardia Somocista está muerto, Somoza mismo está muerto, etcétera, ¿no? Pero sí para saber la verdad de lo que pasó. Yo te voy a contar una historia de lo terrible, de cómo muchas veces nosotros, digamos, a veces los jóvenes, los que somos un poco jóvenes todavía, o jóvenes aún, es que no hemos, y si somos de zonas urbanas más todavía, es decir, no sabemos la altísima conflictividad social, no hemos dimensionado la gran conflictividad social que ha tenido Nicaragua en otras zonas del país. Una vez acá en Costa Rica, una señora me pregunta, ve muchacho, me queda viendo y me pregunta que de dónde era, que cómo me llamaba, cómo se llamaba mi papá, etc. Un montón de preguntas. Y me dice, lo que pasa es que estoy preguntando esto porque mi hermano en el 78 se fue a luchar. Y la última carta que nos mandó estaba en El Salvador y nunca más volvimos a saber de él. Y siempre que veo a cualquier persona en la calle y se me hace parecido a mi hermano, le pregunto en la parada de bus, aquí, en la parada de bus, etc. Entonces, vos te das cuenta en ese momento cómo la guerra, cómo la violencia política ha generado una incisión total en la sociedad nicaragüense. Entonces,
si bien no es para establecer responsabilidades penales, sí para saber qué pasó. O sea, ¿qué pasó con las 50.000 personas que murieron en la guerra de los años 80, por ejemplo? ¿Qué pasó con los muchachos en ese entonces, militantes de defensa sandinista que combatieron a la dictadura somocista, que los mataron, que los desaparecieron? Y si necesitamos, y si hay gente que tiene que rendir cuenta en esos momentos, bueno, tiene que rendir cuenta sin duda. Igual con los comandantes de la contra que mataron después del 90. Incluido el máximo jefe militar, ¿verdad?, de 80. Y en este momento y en esta circunstancia, en este actual conflicto también, y creo que necesitamos, lo primero es la verdad, una comisión de la verdad con un mandato temporal suficiente para investigar y entender las causas del conflicto, que son estructurales, que son unas causas del conflicto también de larga duración, vamos a decir así, y que de alguna manera pueda identificar las causas del problema, ¿no? Y luego establecer los mecanismos judiciales y extrajudiciales para que se disponga la rendición de cuentas. Amnistía tiene que haber, yo creo que sí va a haber amnistía. En todos los procesos de justicia transicional hay amnistía. En el colombiano hubo amnistía, en el colombiano. Hace poco en Venezuela hay una amnistía general, ¿verdad? Desde el 98, es decir, de que llegó Chávez. Entonces, el tema es que las graves violaciones a los derechos humanos no pueden ser amnistiables. Entonces, yo creo que sí, sin duda. Bueno, ahí hay una lista, el GREN. 54 personas, 54 perpetradores de las graves violaciones de derechos humanos que van a tener que en algún momento rendir cuentas de sus ilícitos. Yo sí creo que Nicaragua tiene que cerrar con este ciclo de impunidad, con esta cultura de impunidad, y tenemos que esbozar un proceso de justicia transicional que nos permita también trascender no solamente de la dictadura a la democracia, sino de la impunidad a la justicia. Y eso a mí me parece que es clave, así como necesitamos en algún momento un nuevo pacto jurídico-político que establezca los derechos fundamentales y que establezca la organización de los poderes públicos para trascender a la democracia. ¿Cómo hacemos para que esta justicia no se convierta en venganza? Porque, por ejemplo, en los 80, viene el Frente Sandinista, derroca a los Somoza, se establecen tribunales, y vienen estos tribunales y comienzan a juzgar a todo el que por sesgo era somocista, o que tu vecino te denunciaba de somocista, y no había un proceso de justicia, no había un abogado defensor ahí. Lo que había era un juez que ordenaba tu detención y te podrías en la cárcel. ¿Cómo hacemos para no caer en eso? Pero los famosos tribunales populares antisomocistas, que además eran procesos sumarios, vamos a decir, ¿no? O sea, muy expeditos, sin capacidad de ejercer el derecho a la defensa. Juicio de Nuremberg, totalmente. Más o menos, aunque Nuremberg, digamos, como el punto de partida de lo que hoy se conoce como justicia transicional. El tema está en que tenemos que entender, tenemos que tener claro, y esto es importante, los mandatos para la Comisión de la Verdad, el reglamento de una jurisdicción especial penal, ¿verdad?, sobre la grave violación a los derechos humanos también es clave en ese sentido. Porque hay que llamar a que rindan cuentas no solamente a los sandinistas, de los 80, de los 90 y de la actual crisis. ¿No? También tenemos que ser conscientes de que hubo un sector de manifestantes. La legítima defensa se alega ante un juez. Hubo un sector de manifestantes que cometió delitos también. Bueno, sí, porque hay 23 policías muertos que son... Hay policías quemados. Bismarck Martínez, eso es un caso que todavía no está del todo... Exactamente, entonces hubo, y eso yo creo que es importante tener claro, hubo gente del otro lado que murió. En legítima defensa o no, eso se tiene que comprobar ante un juez. O sea, no es Daniel Ortega el que viene a decir mataron y son unos asesinos los golpistas. No es Daniel Ortega, ¿verdad? Nosotros tenemos todavía muchísima más convicción para decir que Ramón Avellán estuvo involucrado en la grave violación a los derechos humanos, porque lo vimos, porque está grabado, porque lo han dicho además. Entonces, yo creo que el hecho, para que esto no sea una venganza, también que tenemos que tener claro que todas las partes involucradas en el conflicto van a tener que alegar lo que tengan que a bien alegar ante un juez para poder, digamos, trascender este grave ciclo de impunidad que hemos tenido. A mí me preocupa, Hans, más que cómo no se instrumentalice la justicia transicional, me preocupa que la gente no tome la justicia por sus propias manos. Eso me preocupa. Entonces necesitamos también un abordaje de integración social, de reconciliación social más o menos efectivo con algunas políticas públicas. Porque hay gente que está dispuesta a eso, hay gente que está enardecida, gente que está en Nicaragua por lo que le están haciendo hoy día.
y gente que ha salido del exilio por lo que le hicieron, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí necesitamos de muchísima cooperación, de muchísimo trabajo en conjunto para evitar eso, que siempre ha pasado en la historia de Nicaragua, por desgracia. Esto, habían sandinistas, luego que triunfaron, fueron a buscar a todos los somocistas que pudieron identificar, ¿verdad? Llevarlo al paredón, y contrarrevolucionarios que hacían lo mismo en los territorios que liberaban y se tomaban, el famoso caso en Pantasma, ¿no? Con el comandante Mike Lima y otros, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me preocupa, que necesitamos también darle un abordaje muy serio, porque también se está jugando la estabilidad, la paz del país por dictadura. ¿Y vos qué te manejas en estos espacios de oposición? ¿Se habla sobre esto? Sí, hay sectores muy conscientes que hablan sobre este tipo de cosas. Pero ¿por qué no un debate público todavía? Un debate tan importante. ¿Cómo no? Ha habido debate sobre el tema de la justicia transicional. Pero no estamos debatiendo esto como sociedad, creo que se debate en espacios cerrados. Claro, pero lo vamos a debatir como sociedad cuando estemos a las puertas de la transición. El problema es que en este momento es muy complejo debatirlo como sociedad. Por las circunstancias mismas, por la coyuntura, por el balance de poder, por la disputa de poder que hay. Entonces, esto lo vamos a tener que debatir y discutir cuando estemos a las puertas de la transición. Y se tiene que convertir en un debate social, sin lugar a dudas, como vos decís. Pero hay un sector importante, un sector formado que está discutiendo estas cosas. Organizaciones que en sus propuestas políticas programáticas tienen el tema de justicia sin impunidad, sin venganza, etc. Lo que a mí me preocupa también es que hay sectores de la oposición que no han dimensionado el problema en el que estamos hoy y el problema en el que vamos a estar mañana. Es decir, no han dimensionado la complejidad del proceso político. Eso es lo que a mí me preocupa. Hay unos que piensan que esto es de soplar y hacer botella, y no. O sea, esto es muy complejo, muy complejo. Primero, ¿cómo va a institucionalizar la policía? ¿Cómo vas a entrar a esa transición, a llevar adelante la transición junto con el ejército de Nicaragua? Por eso me asusta cuando hay gente que dice que el ejército hay que abolirlo. ¿Cómo lo va a abolir? O sea, seguramente será una institución más o menos garante de la transición. Bueno, otra gente que no habla sobre los temas de justicia, o piensa que la justicia es solamente para un sector, o piensa que el sandinismo va a desaparecer, o piensan que esos sindicatos ideologizados orteguistas, que ahí están dirigidos por Gustavo Porras, van a desintegrarse rápidamente, o piensan que la transición va a ser porque Trump lo va a llegar a poner. Ya el ejemplo en Venezuela está más que claro que no es así. Lo que digo es que estamos enfrentándonos a un grupo que tiene una de las mayores liquidez económicas en Centroamérica, el orteguismo, Ortega, su familia, digo, ¿no? Tiene un entramado corporativo que creó para eso con los $5.000 millones que le dio la cooperación venezolana, y que parece que también los tenía Bayardo Arce. Digo, esto es sarcasmo, ¿verdad? No estoy creyendo que Bayardo tenía una fortuna tan semejante. Y además que tiene un ejército armado, o dispuestos a entregarle armas para defenderlo. Es decir, es muy complejo esto. O sea, no es una cuestión... También me preocupa que también no se dimensione y se complejice el problema, porque los procesos políticos son complejos por antonomasia, pero además no dependen necesariamente de la voluntad de una de las partes. Y lo estamos viendo, digo, en el caso venezolano, que un espejo es ejemplarizante tanto para Ortega Murillo, y lo saben, como para algunos sectores, para toda la oposición política. Vos, Juan Diego, tenés 30 años, sos joven todavía y te metiste en política mucho más joven. ¿Cómo has visto vos que se maneja el adultismo en la oposición? ¿Cómo te ha tocado enfrentarte a eso? ¿Cómo has hecho para sortearlo? Sí, hay adultismo. Sin duda que hay gente adultista. Sin duda que hay señores o señoras, no solamente de los hombres ni de las mujeres, muy adultistas, o que rechazan las ideas de algunos por ser jóvenes. El tema es si te quedas en eso o no. A mí me ha tocado enfrentarlo con mis ideas. Donde he podido estar, donde he podido escupir en rueda, como decimos popularmente, ha sido por mis ideas, no es ni por mi linda cara, ni porque sea necesariamente joven, porque vamos, si fuese por eso seguramente tal vez ni hubiesen querido que yo estuviera ahí. Han sido por mis ideas que me ha tocado defender. Sí ha habido adultismo. Yo soy de los que creo sí que los espacios políticos muchas veces tenés que tomártelo. O sea, muchas veces se conquistan, como los derechos, se conquistan. Y a veces si tenés que pegar un codazo, digo, no es lo mismo pegar un codazo que apuñalear a alguien. Tengo que hacer la diferencia, no vaya a ser se confunda. Para poderte abrir espacio tenés que hacerlo. Y defender tus ideas, digo, con talento, con interpretación clara de la realidad y de las cosas, y no en una clara objeción etaria, es decir, objetar al viejo porque viejo, ¿verdad? Porque también esto lo hemos visto, gente que rechaza a personas porque son mayores.
O sea, también hay un poco de edadismo en un sector de la oposición, pues, juvenismo, edadismo, que rechaza a los mayores porque ya dieron lo que tenían que dar. Yo creo que esto es intergeneracional. También vamos a necesitar a la gente mayor que tiene pues, alguna experiencia, que ha vivido las distintas películas, digamos, en Nicaragua, de tal manera que yo creo que tenemos que tenerlo presente. Entonces, me parece que sí me ha tocado discutir en una mesa con gente mayor que yo, mucho mayor que yo, pero la discusión es política, no es por la edad, ¿sabes? Pero no te suelen hacer el comentario como de, en tal año vos ni habías nacido. Ah, sí, claro. ¿Y cómo vos sabés si sos un chaval o ese tipo de cosas? ¿Y cómo vos sabés eso que pasó en los 70 si vos sos un chaval? ¿Y cómo conocés a fulano si vos...? Claro, por supuesto que sí. El problema es que creen que uno conoce de historia solamente porque la vivió y no porque la puede estudiar. Y no porque la puedes leer, y no porque sos un chaval curioso que platicás con la gente mayor. Porque uno aprende así también. O sea, yo lo que sé también es, porque además he sido muy curioso en historia, es porque, o en los procesos que ha vivido Nicaragua, es porque hablo con la gente mayor. Entonces siempre gran parte de mi círculo ahora de amigos, de gente cercana, es gente mayor con la que yo aprendo también, o con la que podemos tener distintas interpretaciones de las cosas. Entonces, claro que eso me ha pasado. Porque piensan que uno únicamente porque si viviste, como que vos le digas dentro de 40 años a un chaval que tiene 25 y cómo sabés que Daniel Ortega es un dictador, si me explico. Entonces, es como que si la historia únicamente la conocen los que la vivieron, y eso no es así. Si fuese así, la historia no existiera, ¿verdad? Existe entre los sectores de jóvenes una especie como de discurso o proposición de hacer la política de una nueva manera, algo así lo dicen. O la nueva forma de hacer política, eso es lo que dicen. Pero, ¿qué tan novedoso están siendo los jóvenes para hacer política? Vos que estás en estos espacios. A ver, las nuevas formas de hacer política, primera cosa, me parece a mí como premisa, esto que voy a decir es discutible y también refutable como cualquier otra opinión, es, primero, no siguiendo modelos trumpistas, me parece a mí, o modelos buquelistas, los modelos de caste en Chile. Es decir, hablo de este sector de jóvenes que se derechizó al extremo, ¿verdad? Y son trumpistas, y son buquelistas, etcétera, ¿no? Y son abascalistas allá en España y no saben de dónde viene Vox. La nueva forma de hacer política se hace con un remozamiento de los principios y las vocaciones democráticas. La única forma de entender que hacer política democráticamente aplicando principios, aplicando, digamos, pautas democráticas, no es atacando al contrincante, que eso pasa también, nos pasa a nosotros los jóvenes. Es decir, venimos de una cultura política antidemocrática, violenta, sectaria. Entonces, yo creo que todavía nos hace mucha falta cambiar la cultura política nicaragüense y cambiar la forma de hacer política también. La forma de hacer política en que nosotros nos ubicamos en un pedestal, nos ubicamos en una piaña, en un altar, y los otros están ahí abajo y lo ven debajo del hombro, porque bueno, yo soy licenciado en Derecho, que yo soy periodista, yo soy máster, yo soy doctor, y el otro es una masa, ¿no? Y también pasa eso, ¿no? O yo ando bien vestido. Si vos ves bien eso, son patrones que se repiten de la clase política dominante que ha tenido Nicaragua, ¿no? Entonces yo creo que se requiere nuevas formas de hacer política y diálogo entre los jóvenes. Lo que no hemos podido hacer los jóvenes en Nicaragua es dialogar. Es decir, nos hemos colocado en una acera que a veces no nos pertenecen, ¿verdad? Y entonces desde esas aceras hemos pretendido disputar, digamos, políticamente nuestro espacio, ¿no? ¿Por qué les cuesta dialogar a los jóvenes? Yo tengo una hipótesis, y es que no hemos superado los rencores del pasado. Vamos a ver, venimos de una familia, de familia somocista, de familia sandinista, de familia antisomocista, antisandinistas, porque lo había, o sea, había gente que estaba en contra del Somoza y estaba contra el frente. Y no logramos, las generaciones no lograron, digamos, sanar esos rencores, dejar a un lado esos rencores y enfrentar las realidades sociales, políticas contemporáneas desde otra mirada, desde otra perspectiva. Esto tiene que ver con el tema de la memoria también. Y entonces retomamos conflictos, retomamos causas del pasado para hacer política, ¿verdad? Entonces yo creo que eso también, bueno,
voy a dialogar con Hans, no, Hans es un progresista, es un sandinista, es del MRS, es un ejemplo coloquial, perdón que te use de ejemplo, y yo no, soy de extrema derecha, pues, o sea, nosotros somos mileístas y no podemos dialogar con, me explico, entonces, en parte creo yo que no hemos podido desandar de esos rencores del pasado, ¿verdad? Y en parte porque también hay, y yo tengo que asumir los costos de lo que voy a decir, hay cierto victimismo cuando los jóvenes, cuando algunos jóvenes se manifiestan, no todos, ¿verdad? Porque hay unos que son muy inteligentes, muy analíticos y demás, muy sensatos, cuando muchos entran, tienen alguna intervención, siempre es desde el yo joven, ¿verdad? Y además desde el yo joven víctima. Y mis errores no me los cobran igual como si se fuesen a cobrar a una persona mayor. No, si vos sos dirigente político, desde el momento que decidís ser dirigente político, o te eligen ser, digamos, dirigente político, vas a hacerte cargo de tus errores, punto. Y te los van a cobrar tan alto, tan bajo como cualquier otra persona se lo deberían de cobrar, entendiendo que si haces política nunca vas a salir indemne, o sea, siempre vas a asumir costos, mínimo, altos, medios, pero siempre vas a asumir costos. Yo creo que también eso hace falta tenerlo presente. Y la otra cosa es que necesitamos también poder leer un poco con mayor integralidad, digamos, los procesos políticos que hemos vivido nosotros los nicaragüenses, que son distintos al intento de retomar esas concepciones. Digo, a mí a veces digo, ¿cómo pueden haber compañeros o compañeras que aplaudan a Milei? Tienen derecho a hacerlo. Eso sí, tienen todo el derecho a hacerlo. Pero con Milei hay actores que tuvieron responsabilidad en la dictadura argentina, la dictadura militar de los años 70, inicio de los 80. Entonces creo que también tiene que ver con cómo también podemos construir pautas, identidades colectivas para construir movimientos que se separen un poco de esas antípodas, sin dejar de tener ideología. Si no tenés ideología no sos político. Y si decís que no sos de izquierda ni de derecha, como decía Simón de Beauvoir, sos más de derecha que de izquierda. Entonces, obvio que hay que tener una identidad política ideológica determinada. Veo que tienes una postura en contra de los modelos Bukele, Kast, Milei, etcétera. Pero, ¿qué me puedes decir, por ejemplo, de los modelos Lula da Silva, Petro, Sheinbaum, que son de izquierda, pero que también tienen sus matices? ¿Qué opinas de estos modelos? Petro me caía bien. Me caía bien Petro, me parece un hombre inteligente, pero desde que empezó con su ribete autoritario de pretender convocar a una constituyente para de alguna manera ver cómo el modelo político petrista se institucionalizaba en Colombia, desde que empezó a pelearse con Trump, y no digo que no tenía que defenderse, pero es parte de la megalomanía también, ¿no?, del líder. Tiene una vocación ahora, parece autoritaria, y yo con eso no comulgo. Y, por ejemplo, en México tampoco no comulgo con esas incoherencias de que, por un lado, la doctrina esta implica que no nos metemos en los conflictos externos, pero por otro lado, protegen a regímenes autoritarios, como el cubano, por ejemplo, como el venezolano en su momento. Entonces, yo no simpatizo necesariamente con esa postura de izquierda democrática. Nada tenemos que ver nosotros con izquierda en Cuba, eso no es izquierda. Nada tenemos que ver con alguna izquierda jurásica española también, de Podemos, por ejemplo. Digo, Paulo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Irene Montero, que yo siempre he dicho, si esta gente fuese a hacer política a cualquier país de Latinoamérica donde hay persecución, como en Nicaragua, como en Venezuela, como Cuba, 2 semanas no dilatan y se van de regreso. Bueno, Pablo Iglesias dice que conoce muy bien Venezuela. Entonces, y algún sector también, en algún momento, yo me decepcioné mucho con un sector de la izquierda costarricense cuando no fueron capaces de denunciar el fraude electoral de Maduro. O sea, pues puedes denunciar la intervención que hubo el 3 de enero, que fue tal, lo que no va a pedir la libertad de Maduro necesariamente, pero poder denunciar la intervención. Pero por otro lado, si denunciar la intervención, también tienes que poder denunciar que hubo un fraude electoral colosal en Venezuela, ¿verdad? Entonces, Lula me parece que ha tenido una posición más inteligente, ¿verdad? Por el país que representa, para empezar, que es un país con un peso muy importante político y geopolítico, y por eso Trump tiene que dialogar con él de la forma en la que lo ha hecho. Pero tiene una posición más inteligente. Él intentó una salida o una negociación luego del 28 de julio del 2024, en Venezuela. El tema es que volvemos a lo mismo, el PT no tiene relevo. Entonces Lula va a ser de nuevo candidato a la presidencia. O es que no tiene relevo el PT, o es que Lula es el caudillo único que puede ser candidato a la presidencia. Entonces, cuando un líder no entiende que puede haber otra persona que pueda hacer el trabajo igual o mejor que él, entonces entramos a una dinámica
bastante complicada en la forma del ejercicio del poder. Eso es lo que le pasó a Daniel Ortega. Nadie nunca distinto, perdón, a Daniel Ortega fue candidato del Frente Sandinista. Por demás que yo creo que el Frente Sandinista habrá que discutir si en algún momento fue de izquierda, pero bueno, esa es otra discusión. ¿Qué rescatarías de la derecha latinoamericana? Que hay una derecha democrática, como hay una izquierda democrática, hay una derecha democrática, y como hay una izquierda autoritaria, hay una derecha autoritaria. A ver, rescato, por ejemplo, de la valentía y la capacidad de decir las cosas como tienen que decirse en un momento determinado. Por ejemplo, yo no dudo de que el expresidente Piñera, chileno muerto, era un demócrata y era de derecha, por ejemplo, ¿verdad? Como no dudo que el presidente Arévalo, Bernardo Arévalo, perdón, en Guatemala es un socialdemócrata, centro, tal vez de pronto más hacia la derecha, pero que es un demócrata también. El estado de sitio que decretó tiene otro ribete. Y así como Boric, de izquierda, es un hombre demócrata, con una vocación claramente democrática, pero no puedo decir lo mismo de Milei, por ejemplo. No puedo decir lo mismo de Kast, que trata de invisibilizar a la dictadura de Pinochet, y no podemos decir lo mismo de Bukele. Bukele es una de esas metamorfosis kafkianas que era del Frente, fue diputado del Frente, perdón, alcalde del Frente, y luego llega con una postura bastante interesante y luego se radicaliza totalmente a la extrema derecha, ¿verdad? A esa extrema derecha que está enfilada con Donald Trump. De tal manera que yo digo, sí, hay derecha democrática. En España misma hubo en su momento una derecha bastante democrática con el PP, con Aznar. No son santos de mi devoción, pero no era una derecha autoritaria, digamos, como sí hay en otras partes del mundo. Se percibe también entre los jóvenes, no solo nicaragüenses, no latinoamericanos, un giro hacia la derecha. Sí. ¿Cómo lo ves esto y por qué? ¿Cómo lo explicas? Creo que antes de lamentarnos por qué gana Trump, por qué gana Milei, por ejemplo, o Kast, o en Costa Rica, por qué gana Laura Fernández y el chavismo, tenemos que entonces preguntarnos por qué ganan, ¿no? Yo creo que la izquierda democrática, el progresismo, se ha quedado en un sector muy elitizado, muy de la clase media, muy un sector que comprende lo que dice el progresismo, que comprende el cambio climático, que comprende la desigualdad de género, que comprende segmentos importantes de la desigualdad social, que comprende muchas otras cosas que son importantes, pero no han logrado hablar en clave que pueda entenderlo la gente que vive en los márgenes de la sociedad y donde el Estado no existe, donde el Estado no llega. Y si llega el populista, o si llega el que se presenta como una excepción a ese sistema, me explico, a ese sistema de partido. Entonces siento que se ha elitizado, y lo digo con mucha responsabilidad de la izquierda, del progresismo. Solo nosotros nos podemos entender en lo que hablamos, y hay muchos revolucionarios de salón, muchos revolucionarios de cafetín, y hay muy poco dirigente progresista de izquierda que va a la comunidad, que habla con la gente, que entiende el problema de la gente. Que la gente no siempre está enfocada en los grandes problemas internacionales como el genocidio en Gaza, que hay que denunciarlo, pero no podemos centrarnos solo en genocidio en Gaza cuando tenemos gente en nuestro país que se muere de hambre, ¿verdad? Entonces, creo que los jóvenes, al sentir de que la izquierda, que el progresismo no le ha resuelto sus demandas, busca otra opción. Y eso es que entonces tenemos que leer muy bien los números, leer muy bien el comportamiento electoral, tener clara entonces la derrota para ver qué cosas podemos, digamos, enmendar y evitar de que la juventud, componente importante del electorado, se vaya a votar las opciones de extrema derecha, que por demás son en contra de los derechos más elementales y conquistados, etc. Juan Diego, ya la última pregunta para ir finalizando. Tienes 30 años, seguiste al final la tradición de tu familia, de convertirte en abogado. ¿Cómo crees que te habría visto tu padre o tu abuelo si estuvieran con vida hoy, convertido en abogado y exiliado y tratando de hacer un cambio por el país? Fíjate que esa es una pregunta que uno siempre se hace cuando estos familiares muy cercanos a vos, por mucho que no necesariamente querrás ser igual, ya no están, ¿no? No sé, no la puedo contestar con claridad ni exactitud por razones obvias, pero sí me parece que sin duda puedo decirle que pueden estar tranquilos, eso puedo decir, o sea, que pueden estar tranquilos, que estoy haciendo algo
que trasciende a mi beneficio personal, o sea, que no tiene nada que ver con mi beneficio, digamos, personal, digo, el trabajo colectivo, sino que más bien tratando de aportar en lo poco que sé, en lo poco que puedo hacer, en mis modestas capacidades a un cambio político, democrático en Nicaragua, asumiendo los costos personales del caso. Entonces lo que puedo decir es que seguramente donde estén pueden estar, digamos, tranquilos de que no me convertí en alguien irrelevante o no o no me formé como alguien irrelevante o que más bien me puse en la acera de los asesinos, de los que persiguen, de los que roban o de los que no pueden vivir sin absolutos privilegios. ¿Esperas darle la batuta a una nueva generación de barberenas? Pues sí, yo no tengo hijos todavía, pero si llegase tal vez, si llegase a tener hijos tal vez, pero creo que lo que me interesa es ser coherente. Si tengo un conflicto siempre es mantener la coherencia con lo que digo y en lo que hago. Y esa es una de las cosas que me interesa no solamente por mí mismo, sino también por la gente que está cercana a mí o por la gente, las nuevas generaciones que van a venir. Si es que puedo ser un ejemplo, que no lo sé, ¿verdad? Pero es ser coherente y la coherencia siempre es un conflicto porque es parte de las antinomias de la vida. Juan Diego, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.